Buenas tardes, niños y niñas, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a comenzar con la clase de lenguaje, jueves 9 de septiembre. Anotamos la fecha. Y el objetivo que vamos a trabajar hoy es analizar las partes de un cuento. Ese es nuestro objetivo, analizar las partes de un cuento, y el título de nuestra clase es El cuento y sus partes, al revés. El cuento y sus partes. Vamos a partir desde la definición de qué es un cuento. Y un cuento es una narración breve creada por uno o varios personajes que son quienes hacen la historia, ¿verdad? Basada en hechos reales o imaginarios. Cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes y con una lenguaje de qué es un cuento. Cuando hablamos de un cuento, sabemos que esta es una narración breve, no así la novela, que es más grande, ¿cierto? Es más extensa, tiene distintos capítulos, es más larga, tiene muchos personajes la novela. El cuento es más breve y está creada y tiene en este cuento tiene distintos personajes. Nuestros cuentos pueden ser reales o ficticios o imaginarios, donde nosotros le damos un poquito le vamos cambiando un poquito a fantasía. Por ejemplo, la Caperucita y el lobo se comió a la Caperucita, a la abuelita. Entonces ahí hay un poco de ficticio, de algo que no es real, ¿cierto? Los personajes son aquellos que van realizando las acciones, los hechos que van ocurriendo en esta narración. Como es el cuento breve, es más fácil de entender. La narración y el cuento
El cuento ocurre en un lugar determinado. Y en un tiempo que se indica. Claro, cuando nosotros partimos esta narración, vamos contando dónde va ocurriendo, si ocurre en una casa, ocurre en un bosque, en un parque, etc. Indicamos el lugar y el tiempo también, si esto pasó hace muchos años atrás o ocurrió en alguna temporada específica, etc. Nos va explicando cuáles son las partes del cuento. Un inicio, que en el inicio presentamos los personajes el desarrollo ocurre el conflicto, el problema. Y el desenlace, resuelvo el conflicto y le doy fin a la historia. ¿Ya? Vayan anotando eso.
personaje también lo vamos a ver, cuáles son los tipos de personajes. Los principales secundarios Cuando hablamos de personajes principales son los protagonistas, ¿verdad? Los más importantes de la historia. Son los que realizan todas las acciones más importantes. Y también tenemos a los secundarios. Los secundarios son los que acompañan al personaje principal, al protagonista. Y este aparece en algunas acciones, no en todas, ¿ya? ¿Existe alguna duda hasta el momento? Chiquititos, ¿no? No. ¿Qué pasó? Cuénteme. Que después de la parte del cuento, no sé qué dice en el desarrollo, que no sé qué dice. Resuelvo en el desarrollo, ocurre el conflicto, el problema. Y por último, los elementos de la narración tenemos que tener personajes. Sin personajes no hay historia. Un lugar, ¿cierto?, donde ocurre la historia, que es un espacio, un ambiente, como es un tiempo, un narrador que narra, ¿cierto? Un narrador. 4, 5, ahí sí. Los personajes son los que realizan las acciones. El lugar es donde ocurre, el ambiente como es. El narrador es el que narra la historia. Y el tiempo es cuando ocurre. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Seguros, chiquititos? Perfecto. Muy bien, excelente. Entonces, anotamos. ¿Borra la primera parte? Sí. Que lo que pasa es que no me tapa el computador. Te tapa el computador y si te sientas acá. ¿No?
cortar entonces un poquito para que Rafa vaya escribiendo y después seguimos ya. Como habíamos indicado, las partes del cuento vamos a desarrollar cada una de estas: inicio, desarrollo y desenlace. El inicio es la parte inicial de la historia, donde se presentan los personajes y sus propósitos, claro, que hacen en la historia, pero fundamentalmente donde se presenta la normalidad de la historia. Desarrollo. Es la parte donde se presenta el conflicto, o problema de la historia. Allí toma forma y suceden los hechos más importantes. El nudo surge a partir de la iniciación. Y el desenlace es la parte donde se da solución al problema y donde finaliza la narración. Entonces tenemos en las partes del cuento el inicio, se presentan los personajes, el lugar de la historia, los propósitos que tienen los personajes. Ya todavía sigue normal nuestra historia, estamos recién partiendo. Luego, en nuestro desarrollo se presenta un conflicto, un problema. No sé, ahí es cuando la Caperucita se equivoca de camino, o los tres chanchitos no logran derribar las casas. ¿Ya? Suceden los hechos más importantes. En el desarrollo de la historia suceden los hechos más importantes. Y en nuestro desenlace ya tenemos resuelto, damos solución al problema que ocurrió en el desarrollo y finalizamos la historia. ¿Tenemos alguna duda, chiquillos, o no? Díganme. Vamos a terminar, ¿No? Porque mañana también nos toca el lenguaje.
¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? ¿David? ¿Y dónde se puede generar un conflicto? ¿En un banco? Se puede generar un conflicto, pero ¿sabes a lo que se refiere? No. Al problema que ocurre en la historia, cuando la historia nos presenta a los personajes, el lugar donde ocurre y tenemos un problema en el desarrollo. Por ejemplo, el problema de la Caperucita Roja, ¿cuál fue? Ella tomó otro camino porque se encontró con un lobo, ¿cierto? Sí. Y el lobo le dijo que tomara otro camino. Ahí hay un problema, un conflicto. ¿Por qué? Porque ese hecho, esa causa que ella tomó, trae una consecuencia que fue posteriormente, sigue el problema, que el lobo le hizo cambiarse de recorrido para él comerse a la abuelita. Sigue el problema. Y cuando ya llegamos a un desenlace, nuestra solución fue que un cazador mata al lobo y saca a la abuelita de dentro de la guata del lobo. Sí. Esa es nuestra solución, ¿ya? Problemas. ¿Dudas? ¿Seguros? Ya. ¿Segura? Ok, entonces terminamos de copiar y damos por finalizado hoy esto.